Bienvenidos. Hoy analizaremos el baloncesto en silla de ruedas, una de las disciplinas fundacionales y más icónicas del movimiento paralímpico internacional. Este deporte nació a finales de la década 1940, de forma casi simultánea en Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue diseñado por veteranos de la Segunda Guerra Mundial, como una respuesta terapéutica para la rehabilitación de lesiones medulares. Su crecimiento fue tan masivo que se convirtió en deporte oficial en los primeros Juegos Paralímpicos de Roma en 1960. Y la historia no se detuvo ahí. Las atletas femeninas hicieron su espectacular debut en los Juegos Tel Aviv en 1968. Hoy en día, bajo la tutela de la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, de la IWBF, este deporte se practica de manera competitiva en más de 80 países. Para entender el rendimiento en este deporte, primero debemos entender que la silla de ruedas no es un accesorio, es una extensión del cuerpo del atleta y esto modifica el reglamento convencional en 4 reglas clave. Primero, la infracción por desplazamiento o pasos. Un jugador solo puede realizar un máximo de 2 impulsos consecutivos a la rueda de su silla. Antes de un tercer impulso, está obligado a botar, pasar o lanzar el balón. Segundo, el doble dribbling está adaptado. Se permite interrumpir el bote, colocar el balón sobre el regazo para dar hasta 2 impulsos en la silla, y luego reanudar el dribbling sin ninguna penalización. Tercero, las faltas personales. Cualquier contacto deliberado o desproporcionado contra la silla de un rival se sanciona igual que un choque físico. Y cuarto, que está el contacto con el suelo. Los jugadores deben permanecer estrictamente sentados. Levantar los glúteos del cojín para ganar ventaja de altura se penaliza inmediatamente como una falta técnica. Sabiendo esto, ¿quiénes pueden competir para asegurar la legitimidad del deporte? La IWBF exige que el atleta presente una limitación física objetiva, permanente y verificable. Las deficiencias se clasifican médicamente en 5 grandes grupos: la deficiencia de potencia muscular, la deficiencia de las extremidades debido a amputaciones, la restricción del rango de movimiento pasivo, diferencias marcadas en la longitud de las piernas y alteraciones neurológicas como la hipertonía, ataxia o atetosis. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante. El sistema no es médico, es estrictamente funcional. No importa el diagnóstico del médico, sino que el jugador puede hacer en la cancha. Y para medir esto, los clasificadores usan una herramienta biomecánica fundamental, lo que es el volumen de acción o el VOA. El volumen de acción es el espacio tridimensional que un jugador puede alcanzar, con sus brazos sosteniendo el balón de manera segura, sin perder el equilibrio y sin sujetarse de la silla con la otra mano. A mayor control del tronco, mayor es este volumen, y por ende, mayor es su ventaja biomecánica. Analizamos los códigos, empezamos en la clase 1.0. Estos jugadores presentan la mayor limitación física en la cancha, caracterizándose por la ausencia de tronco muscular, biomecánicamente en su volumen y acción estricta vertical. Si se inclinan hacia el frente o a los lados, perdería equilibrio por completo. A un nivel superior de control funcional se ubica la clase 2.0. Estos deportistas ya poseen un control parcial del tronco en el plano anteposterior. Esto les permite inclinarse voluntariamente hacia adelante para buscar un balón y regresar a la posición erguida sin ayuda. El verdadero punto de inflexión llega con la clase 3.0. Estos atletas tienen control total del tronco hacia adelante y una capacidad de rotación de 180 grados totalmente fluida. Pueden girar el torso en plena carrera para recibir un pase largo y continuar la marcha sin perder velocidad. Encontramos a la clase 4.0. Ellos dominan el tronco en casi todas las direcciones: adelante, rotación y flexión lateral, pero con una gran particularidad: la inclinación lateral no solo es completamente efectiva hacia un solo costado del cuerpo. Y finalmente llegamos a la clase 4.5, la máxima funcionalidad del circuito. Aquí se ubican los atletas con la menor diferencia elegible, como amputaciones por debajo de la rodilla o diferencias menores en la longitud de las piernas, pues ellos gozan de un control absoluto y multidireccional del tronco. Ahora bien, ¿qué evita que un equipo ponga a jugar 5 atletas en la clase 4.5 y arrasa el partido?
Aquí es donde entra la regla matemática que convierte a este deporte en un auténtico ajedrez, la regla de los 14 puntos. La suma de las clasificaciones de los 5 jugadores en cancha no puede exceder los 14 puntos. Un entrenador no puede alinear a 3 jugadores de clase 4.5 porque sumarían 13.5 puntos, haciendo imposible completar el quinteto con la puntuación mínima permitida de 1 punto. Esta restricción matemática es la que da origen a los roles especializados, mientras que los jugadores altos en puntos se encargan de anotar y rebotar gracias a su altura funcional. Los jugadores de clase baja entre el 1.0 y 2.0 se convierten en los héroes silenciosos del equipo. Ellos se especializan en hacer pantallas ciegas y bloqueos tácticos para abrir pasillos libres a sus compañeros anotadores. Un equipo lleno de estrellas jamás ganará sin el sacrificio de sus jugadores de clase 1.0. En conclusión, el sistema de clasificación funcional no es una división burocrática, es la columna vertebral ética, deportiva y operativa de la disciplina. En primer lugar, representa una garantía de equidad deportiva absoluta, asegurando que el triunfo pertenezca a la mejor estratega y atleta, y no a la persona con menor discapacidad. En segundo lugar, el sistema fomenta la maximización de la inclusión competitiva, gracias a la regla de los 14 puntos. Un jugador de clase 1 tiene exactamente el mismo peso estratégico para el éxito del equipo que el atleta más ágil de la clase 4.5. Finalmente, da paso a la profesionalidad del atleta, logrando que clasifiquemos basándonos en la función y no en la enfermedad, desplazando la mirada médica hacia el rendimiento técnico y estratégico. El baloncesto en silla de ruedas nos demuestra que este deporte no se define por las limitaciones de sus participantes, sino por la brillantez de sus estrategias, garantizando que el marcador final dependa exclusivamente del talento, la disciplina y el esfuerzo del deportista. Muchas gracias.